podamos seguir trabajando todos, y esto es histórico, siempre tenemos que hacer más cosas con los mismos recursos, así que administramos pobreza hace tiempo. Por lo tanto, la idea de eso es que muchas veces hay muy buenas iniciativas y que cuando las conversamos, las compartimos, tal vez las podemos adoptar para nuestros propios centros. Entonces, un poco la intención es que podamos compartir esas ideas. Esta es la encuesta que les llegó, solo para mostrarles que la gran mayoría contestó 27 y está bien representado. Hay harto de norte-sur. Los que se nos escapan ahí son los soninos, que obviamente eran locales, así que eran más. Y lo primero que les preguntamos si tenían disponibilidad de PrEP en su centro. Y fíjense que bien interesante, porque ya un 60%, ahora, si uno lo piensa, una estrategia que justo surgió entre medio de la pandemia, así que hubo una buena interrupción. Sin embargo, ha avanzado la disponibilidad, hay regiones que todavía no tienen, y hay algún porcentaje, como un 10%, que está en plan de implementar. Sin embargo, hay varios centros que no lo tienen, y creo que eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Tenemos que seguir esforzándonos en los centros en implementar PrEP, o tal vez podemos hacer estrategias para que se implementen en otra parte de la red, y tal vez nosotros seamos los asesores para esos médicos que van a indicar. Se test rápido autotest, y eso es básicamente porque ya sabemos que pareciera ser que nos estamos quedando cortos los testeos, sobre todo en los grupos de riesgo, justamente en esa población, ¿cierto?, que está accediendo o no a PrEP, probablemente ahí nos estamos quedando cortos los testeos, y a lo mejor lo estamos haciendo en un grupo donde la prevalencia es mucho más baja. Y solo un 63% los tienen en sus centros, y ayer nos comentó el doctor Chanqueo, ¿cierto?, que respecto al autotest uno tiene que... ¿cierto? Para la solicitud, dirigirlo a la seremía, y muchas veces eso no lo sabemos y no lo hacemos. Después, respecto a los ingresos, y aquí yo sé que no es tan puro este dato, hay mucho de percepción, ¿cierto? Pero si se fijan, el 70% dice que siguen aumentando los ingresos, considerando que los diagnósticos son más o menos los mismos. Y yo creo que hay una mezcla de cosas, y efectivamente centros que tal vez han recibido menos pacientes, versus otros que seguimos recibiendo muchos pacientes. Hay algunas áreas, nos pasa a nosotros por lo menos, que recibimos muchos pacientes que ya estaban en el sistema, pero que se han desafiliado, por ejemplo, de las ISAPRE, y por lo tanto ganamos pacientes, entre comillas, al sistema público, pero que ya estaban en tratamiento, son diagnosticados. Entonces, es cierto que la percepción es que han aumentado, pero probablemente el dato está un poquito mezclado con esos pacientes, entre comillas, reciclados desde el sistema privado al sistema público, lo que no significa que no haya nuevos diagnósticos, por supuesto. Y esto me pareció como interesante. Fíjense que son 27 las respuestas y solo 18 contestaron que no tuvieron problema de disponibilidad de TAR. Y aquí yo creo que esto igual es muy relevante. O sea, está bien, no sé si somos los encargados de hacer la pesquisa, pero una vez que están dentro, nosotros tenemos que tener todo para que los pacientes puedan acceder a su terapia de la mejor manera posible. Alguna vez, ¿cierto?, el año pasado lo comentamos sobre mantener las entregas multimés. Los centros más grandes no podrían tener su volumen de pacientes todos los meses en farmacia, porque eso sería un taco inviable. Entonces, me parece que esta estrategia de la entrega multimés está muy bajita. Si fijan, solo 6 centros mantienen esta entrega. La gran mayoría de nuestros usuarios son personas que están trabajando, o sea, están en edad, en el fondo, productiva, por lo tanto es imposible tener tiempo todos los meses para ir a retirar una terapia, que además se limita al tiempo de atención que tenemos en el sistema público. Y por último, problemas con restricciones de indicación, y probablemente ahí la gran mayoría está representado, ¿cierto?, por la restricción que tenemos para usar Victegravir, que en la medida que, dependiendo de cuántos pacientes podamos controlar, es la capacidad de dosis que podamos indicar, y eso obviamente también es una limitante. Y esto me pareció interesante conversarlo, porque a todos nos ha pasado que ya ¿cierto?, algunos usuarios nos preguntan, y cuando van a llegar los inyectables, bueno, no es solo que lleguen, sino que tengamos cómo implementar esa estrategia. Eso significa tiempo, alguien entrenable, un lugar, un espacio físico, y fíjense que más o menos la mitad, ¿cierto?, no tiene un espacio físico como para poder implementar esto. No es menor, digamos, si es que están disponibles, tener en el fondo cómo administrar. Y la última, que ya obviamente ahí es más difusa, pero un poco con lo que también quiero invitarlos a trabajar ahora a esta hora de la mañana, es que todos tenemos falencias, y eso es transversal, y hay varias ideas, y yo creo que prácticamente todos contestaron algo. Hay cosas que se van repitiendo en el tiempo.
Entonces, la invitación es que aprovechemos las cosas que se repiten y tal vez, como digo, en la conversación entre los equipos podemos tal vez copiar ideas que han funcionado y que han resultado en otros lugares para tratar de mantener, ¿cierto?, nuestra atención. Son varias cosas, como digo, harto de recursos humanos, infraestructura, pero algunas otras estrategias respecto de acceso por ejemplo, a PrEP o TEP o PrEP y terapia segura. Entonces, en vista de eso, la invitación entonces ahora es que nos desordenemos un poquitito, ya vamos a armar grupos con los que están participando hoy día. La idea es que seamos 3 grupos y vamos a ver si es que no quedan muy desproporcionados, podemos armar un cuarto. Pero de todos los que nos acompañan del norte, ¿cierto? En un primer grupo, un segundo grupo que son todos desde Rancagua al sur, y los centros de Santiago y Valparaíso nos vamos a quedar juntos porque probablemente compartimos una realidad más o menos similar, ¿ya? Como les digo, la idea es que podamos compartir perspectivas, a lo mejor buenas ideas surgen de la conversación entre varios y con un buen desayuno también uno piensa un poco mejor. ¿Qué les voy a pedir que desarrollen? Vamos a repartir esta hojita para que no se queden ahí en el fondo con las dudas. Uno es proponer estrategias para aumentar la disponibilidad de PrEP. Y aquí la gracia es que nos compartan también algunos que ya están haciendo algunas ideas para eso. Lo segundo es compartir experiencias de trabajo con la red o comunitarias para testeo y autotesteo. Creo que también, en vista que pareciera ser que estamos cortos en eso, ¿cómo podemos contribuir nosotros en eso? Lo tercero, y que parece muy relevante porque ya lo hemos conversado durante el día de ayer, ya no es tan difícil mantener a los pacientes indetectables, pero sus riesgos ahora son distintos. Y un gran riesgo asociado, ¿cierto?, en nuestro paciente, aun cuando están indetectables, es el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, proponer alguna estrategia de evaluación, ¿cierto?, en nuestra consulta habitual de cómo, en el fondo, pesquisar este riesgo y cómo podemos cuidar un poco mejor a nuestros pacientes en su vida diaria. Y por último, que probablemente va a ser la más difícil, es considerando, ¿cierto?, nuestros déficits o nuestras falencias o lo que más se repite de acuerdo a al grupo que se va a formar, proponer alguna mejora a implementar. Entonces, lo invito entonces a desordenarse. Si quiere, hay un grupito allá de norte, otro al medio que puede ser sur y otro acá que nos quedemos los centros de Santiago y Valparaíso para trabajar. Yo creo que con unos 30 minutos, cosa que después tengamos tiempo para que un secretario de cada equipo nos cuente lo que conversaron y lo que proponen. Con algunas cosas que indiquen y les vayamos enseñando cuál es el enfoque correcto, también nos vamos a aliviar la pega, porque ya creo que todos tenemos súper claro que casi todos deberían de estar con estatina, mayor de 40 años, el obeso, es lo que estamos viendo en el día a día, pero no podemos mantener ese manejo con la precariedad de horas clínicas que tenemos. Y de hecho, en muchos lados también pasa que estamos recurriendo a médicos generales para poder atender porque ni siquiera encontramos internistas para la atención de pacientes. Coordinar lineamientos de la atención de estos pacientes con servicios de salud y con los programas para poder potenciar la atención. Y considerando el déficit o falencia que se repite más en los centros, poner una mejoría para implementar estrategias de capacitación a médicos no especialistas. Migrar la atención a telemedicina a los pacientes que estén más estables. También, no sé si ustedes vieron, pero hace poquito salió una recomendación de MinSal de los pacientes que están en mejores condiciones poder tomar las cargas virales CD4 una vez al año. Entonces eso también puede aliviar un poco la atención de pacientes. Mayor disponibilidad de recursos físicos, de profesionales no médicos. Y, por ejemplo, una de las cosas que se había planteado cuando comenzó este bloque fue el tema de la entrega de terapia mes o multimes. Hubo una instrucción este año en un Zoom desde MinSal que le dijo a los químicos farmacéuticos que tenían que dejar de entregar la terapia multimes. Y por eso es que muchos salió con ese porcentaje tan alto de entrega mensual. Entonces, yo creo que todos vimos lo beneficioso que fue la entrega multimes y hay pacientes, yo creo que todos tenemos pacientes rurales o que trabajan mucho y también, no sé si conocen la coordinación territorial, que en el fondo el paciente que está disponible a que su centro de salud más cercano sepa de su diagnóstico, uno puede coordinar con la farmacia del establecimiento vía servicio de salud para mandar el tratamiento al consultorio más cercano de ese paciente. Y de esa forma le ahorramos al paciente estar
acudiendo al hospital cada vez que tenga que retirarse, si es que nos quedamos con un examen, pero yo creo que la estrategia de multimed de todas maneras es algo que tenemos que tratar de retomar. Eso. Gracias. Gracias ahí a la representante de la zona norte. De la zona centro-sur, en verdad, ¿quién ahí? Ah, no, va a bajar ahí entonces mientras se prepara el de centro-sur, son los centros de Santiago y Valparaíso. A ver, espero representar todo lo que conversamos, porque en este punto nos detuvimos bastante. Creo que la primera cosa que es muy importante tener presente es que son usuarios sanos de los que estamos hablando, no son pacientes. Por lo tanto, si no son pacientes, uno no tendría por qué necesariamente vincularlos a un hospital. Es una cosa como de concepto, o sea, esto perfectamente, estamos hablando del PrEP, se puede manejar en atención primaria o en la UNACES. Pero teníamos varias cosas acá que se discutió que nos parece muy importante, que primero el decreto por el cual nosotros, o el MinSal, ¿no es cierto?, permitió el PrEP, solo habla de la entrega del fármaco. Pero ¿qué pasa con las horas hombre? ¿Qué pasa con los exámenes? Etcétera, etcétera. Eso no está vinculado. Y eso nos complica muchísimo porque los equipos que estamos trabajando en VIH e incluso algunas UNACES estamos absolutamente sobrevendidos. Entonces, eso es algo que se debiera ampliar. Lo otro que se planteó y que parece muy razonable, uniendo esto a la presentación que hizo el doctor Beltrán ayer cuando partimos el curso, es que se diera bajar a 15 años la posibilidad de la entrega de PrEP. O sea, se nos están infectando niños muy jóvenes. ¿Ya? Entonces, esto dejarlo sobre 18 años, la verdad es que los tiempos han cambiado y esto debiese también ponerse al día con los tiempos. Por otro lado, simplificar los protocolos de atención. El protocolo de atención de PrEP, si ustedes lo han leído, es lejos lo más entrampado y piensen que es un paciente que quiere evitar infectarse. Por lo tanto, no está dispuesto a ir al hospital a cada rato, levantarse a las 6 de la mañana, tomarse 1000 exámenes y estar viniendo todos los meses o mes por medio, que es un poco lo que nos exige el protocolo. O sea, esto debiese ponerse al día de acuerdo a la realidad. ¿Ya? Por otro lado, uno debiera, me carga la palabra, pero como empoderar a entidades no médicas, probablemente formándolos nosotros como equipo, ¿ya? Para que ellos también pudiesen ser grupos de pares donde se testea y eventualmente se haga toda la educación para PrEP. Y se planteó muy importantemente, porque ahí sí es un tema de nosotros, educar a nuestros colegas, a nuestros pares. Porque uno habla de PrEP y no tiene la más remota idea de qué estamos hablando. Y se planteaba en la conversación, o sea, los urólogos, ¿cuántos urólogos hablan de PrEP? No estoy segura. ¿Ya? ¿Cuántos dermatólogos? Me imagino que ellos mucho más. ¿Ya? Pero la verdad es que nuestros colegas no están al día y ellos debiesen ser también los indicadores de este tipo de terapia o al menos orientadores cómo poder acceder a ellas. ¿Ya? Y lo otro es que las realidades de hecho tuvimos cosas súper interesantes en el grupo porque hay lugares donde se ha podido establecer un muy buen vínculo para hacer PrEP. Y ayer nos dio las luces, Leo, cuando estaba hablando, nosotros siempre tenemos la idea que tenemos que hacer todo, pero hay recursos que están en la seremía, hay recursos que se entregan a las APS, que probablemente tenemos que tener gente incentivada ahí como para que esto se pueda realizar. Pero en castellano, creo que el decreto, o con el nombre que tenga, ¿no es cierto?, de PrEP, que solo es de fármaco, tiene que incluir al menos las horas hombre y los controles con exámenes. Ya se debe simplificar de todas maneras, como decía el protocolo de atención, e incluir a los jóvenes de 15 años hacia arriba.
Creo que eso es más o menos el resumen, probablemente algo me faltó, así que eso. ¿Contesto todas las preguntas? Muy bien. Segunda pregunta. Dice, compartir experiencia de trabajo y red de comunidades para testeo. Bueno, aquí conversamos alto que el testeo, el intramuro, tiene algunas ventajas, sin lugar a duda, y eso es muy bueno. Pero el testeo donde vamos a llegar a la mayor cantidad de la población general es extramuros. Y acá también hay instancias en las municipalidades, sobre todo, o en la seremía, o en grupos de pacientes que están organizados, donde la verdad es que el testeo debiese hacerse muchas veces en horarios que no sean las 8 de la mañana, ¿ya? Y debiese hacer, como mencioné alguno, en la disco de moda, y esto puede estar perfectamente en manos de grupos que están organizados, que están dispuestos para esto, que a veces tienen recursos que nosotros desconocemos para que hagan este tipo de cosas, que los test sí están, es cosa de pedirlo a la Seremi, ¿ya? Y lo sí que es importante que esté claramente establecido cómo los pacientes, que ya vendrían a ser pacientes que salen positivos, cómo tienen que estar vinculados a los distintos centros. Pero está bien lo intramuros, pero donde esto se debe concentrar en el extramuros. Eso en términos generales. El tercer punto, proponer una estrategia de evaluación de riesgo cardiovascular en el control de los usuarios viviendo con VIH. Creo que está súper claro los últimos trabajos que han salido con respecto a la pivastatina y los mayores de 40 años. Ya el riesgo es probablemente prácticamente a todos los pacientes mayores de 40 años, debiéramos dejarlo con atorvastatina, ya, o aquellos de menor edad que tengan riesgo cardiovascular o factores de riesgo. ¿Ya? Una cosa es la terapia farmacológica, pero todo lo que tenemos que hacer, y que no sé en qué minuto hacerlo, para las terapias no farmacológicas, que son estilo de vida saludable, probablemente lo pueden hacer mucho mejor los consultorios o la APS en general que nosotros. Tienen todos los equipos, tienen las nutricionistas, muchas veces entre el hospital y los 15 minutos para atender. Esto no es factible. Lo que sí es factible un poco la parte farmacológica, pero va a faltar toda la otra parte. Chile está cada vez más sedentario y más gordito, entonces es un tema mayor y esto tiene que abordarlo importantemente la APS. Pero la invitación es de todas maneras a incorporar lo que tenemos nosotros, que es la atorvastatina, en las indicaciones que corresponden. Ya, básicamente es eso, pero acá son dos estrategias, farmacológica y no farmacológica. La farmacológica, sin lugar a dudas, corre por nuestra cuenta. Inducir en la no farmacológica, pero ahí en las APS tienen todos los equipos, nutricionistas, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar. Y con respecto al último punto, la verdad es que el último punto, todo lo que contestamos la encuesta, hicimos catarse y muy bien la presentó Erika delante, así es que no nos detuvimos más en el cuarto punto. Eso es cuanto puedo presentar. Muchas gracias, doctora Arte. Y ahora sí, entonces, el representante de la zona centro-sur. Tan indeciso en quién presenta. Ah, perfecto. Para hacer una dupla, entonces. Ya, entonces yo voy a mencionar algunas y Mario complementa las que me faltan. En el primer punto de proponer estrategias para aumentar la disponibilidad de PrEP, al igual que como se mencionó en los otros grupos, creo que la mayoría coincidía en que es súper importante sacar el PrEP de las unidades de infectología de los hospitales, ¿cierto? Y ahí se proponían varias estrategias, entre ellas alianzas con las Seremis de salud, formación de profesional no médico, alianzas comunitarias. Y también, por supuesto, aumentar los recursos disponibles para que los pacientes puedan acceder de infraestructura, de profesionales disponibles, pero se planteaba fuera, digamos, de los hospitales. Y lo otro que hablamos es
acerca de PrEP es que el paso a las APS sea ligado a una capacitación de parte de las unidades, ¿no es cierto?, de médicos especialistas para los médicos generales o internistas que deseen trabajar en PrEP en la parte APS, que se haga una difusión ministerial, municipal, comunitaria, y que los programas de PrEP deberían ser realizados fuera de las atenciones, o sea, fuera de los centros que atienden pacientes VIH, por lo mismo que ya hemos conversado, que son pacientes sanos, y que se puede hacer capacitación desde las escuelas de medicina a los estudiantes de médicos generales, en las escuelas de enfermería también, que no es necesario que el PrEP sea un magisterio del médico, sino que también se puede capacitar enfermeros que trabajen en atención de control de pacientes sanos en este tema del PrEP y que la parte médica esté a cargo de la revisión de exámenes. También hablamos de la capacidad o sea, de la opción de capacitar grupos, ¿no es cierto?, interesados de la comunidad para la dispensación del PrEP y para lo que es la vinculación con los usuarios de PrEP. Y en relación a la pregunta número 2, compartir experiencias de trabajo con la red y o comunitarias para testeo. Bueno, se mencionaba aprovechar ciertas fechas como el Día Mundial del VIH y otras fechas, idealmente en alianza, ¿cierto?, con la Seremi, que nos permitan informar a la comunidad, tener acceso para los test, los autotest, ¿cierto?, y los test rápidos. Se mencionaba que también se podía entregar autotest cuando llega un paciente positivo, ¿cierto? Para que sea el mismo el que le entrega el autotest a sus compañeros o parejas sexuales o amigos que él cree que pudieran beneficiarse, ¿cierto?, de un diagnóstico precoz. También se ha mencionado como otra estrategia ir a las universidades, ¿cierto?, para educar e informar a los estudiantes o a los adolescentes en los colegios respecto a las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, ¿cierto? E idealmente poner a disposición los métodos de testeo que estén disponibles, ¿ya? También mencionábamos que lo ideal sería que cada vez que se tome un examen preventivo a los adultos, ¿cierto?, no se tome solo aquellos que tienen riesgo, entre comillas, o factores de riesgo, sino que se tome a toda la población. Eso nos permitiría también pesquisar a aquellos pacientes que no son de los grupos de más alto riesgo, pero que sabemos que también pueden estar contagiados. Bueno, en cuanto al tercer punto de riesgo cardiovascular, sabemos que hay score que están estandarizados para inicio de estatinas y para riesgo cardiovascular. Una de nuestras estrategias es que se automatice la toma del score al momento de ingresar el paciente al programa, que eso lo puede hacer enfermero matrón cuando se reúnen los datos. Se pueden usar aplicaciones, de hecho, como por ejemplo, solamente por un ejemplo, el ASCBD Risk Estimator, que también está como app, ¿cierto? El manejo del riesgo y la patología cardiovascular tiene que estar incluido dentro del manejo del paciente VIH y esto se ha discutido mucho si se podría pasar a PS o al manejo ambulatorio, con el riesgo de que el paciente que ya tiene poco tiempo para ir a su control crónico VIH, ¿no es cierto?, no acuda al control APS. Por ende, debe ser todavía de manejo del tratante VIH el uso de las estatinas y el control de las reacciones adversas potenciales, ¿ya? Pero una buena estrategia que se nos ocurrió, ¿no es cierto?, es que sea parte del ingreso del paciente la estimación del riesgo y que se controle cada 6 meses, como otros exámenes, como por ejemplo VDRL. Respecto al cuarto punto, considerando el déficit o falencia, ¿cuáles son las propuestas de mejora? Y bueno, las falencias se mencionaron antes, ¿cierto? Así que tal vez dentro de las cosas que mencionábamos es, algunos centros decían, no, nosotros en realidad hemos estado peleando con la Seremi que los cargos que venían a VIH o PrEP efectivamente lleguen a las unidades que tienen que llegar y no queden en otras unidades. Y eso es algo que, en lo que por lo menos quien lo contaba como experiencia, había sido bueno. También mencionar que podemos tal vez presionar, dado que es un CONGES, para que puedan llegar recursos necesarios vinculados a recursos humanos, eventualmente a equipamiento para las unidades. También se mencionó que era importante generar estrategias, pero no dijimos cuál, en términos de la descentralización de los exámenes. Y también se mencionó que sería algo relevante que se pudiera tener un mayor tiempo para
dar estas atenciones integrales, ¿cierto?, que se plantean en el modelo de atención del paciente VIH, y por supuesto que eso es muy difícil cuando la atención es en 20 minutos y además hay que hacer anamnesia, examinar al paciente, ver si es que tienes otras comorbilidades, aplicar este score tal vez, ¿cierto?, hacer educación. Entonces, tal vez como una propuesta también es que las necesidades que van surgiendo entre ellas, tal vez plantearnos que haya un tiempo que permita hacer una atención más integral, levantarlo desde este espacio, ¿cierto? Y tal vez desde CIA Chile enviar algo formal al ministerio haciendo estas solicitudes para probar si nos va mejor, ¿ya? Y otras cosas. Bueno, y por última instancia, que el modelo de atención de pacientes viviendo con VIH es 2005, entonces ya sería bueno actualizarlo a raíz de los cambios que se han producido en el manejo y el tipo de pacientes que estamos recibiendo. Y otro problema común, al menos en la zona sur, es que la accesibilidad a salud mental de los pacientes VIH, que es parte del modelo, es muy pobre, ¿ya? Nosotros tenemos grandes problemas tanto para derivar hacia la red como dentro de los centros hospitalarios para que el paciente sea atendido, ¿no? Al menos, por ejemplo, Temuco no tiene psicólogo ni psiquiatra asociado a la unidad y hay un porcentaje importante que se estima de un 20% de los pacientes que necesita atención al menos por psiquiatra y esa atención, si uno la deriva con el método habitual, puede demorarse años, ¿ya? Con los consecuentes problemas para la adherencia, siendo lo más bajo y otros problemas mucho más graves como autolisis en los casos más graves. Solo para cerrar, agradecerle a todos por la participación. Yo creo que siempre de todo este trabajo pueden surgir ideas que tal vez en algunos centros no se van a poder aplicar, pero en otros sí. Tomé notita ahí de lo que ustedes nos contaban, así que se los voy a hacer llegar por correo, así como les mandé la encuesta, porque creo que de verdad hay cosas que de nuevo, administrando nuestra pobreza, podemos mejorar y ayudar también a tener en bienestar a nuestros pacientes. Así que muchas gracias a todos por la participación. Olguita, ¿sigues tú?